Bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias, Luciana, y buenos días para toda la audiencia. Quiero comenzar por subrayar que las elecciones tienen ahora una nueva fecha. Ya ha sido informado oficialmente, pero lo recuerdo, las elecciones que estaban pautadas para el mes de abril van a ser ahora en mayo, a finales de mayo, el 25 de mayo. Y aunque eso no ha sido todavía informado por el Consejo Nacional Electoral, en el ambiente político existe casi que la certeza que luego, muy poco tiempo después, julio, agosto, tendremos de nuevo elecciones. Estaríamos hablando de las municipales. De las elecciones para concejales y alcaldes. Así que en estos próximos meses, tanto en mayo, que vamos a elegir gobernadores y legisladores de los consejos legislativos y la Asamblea Nacional, y un poco después, lo digo sin fecha, que vamos a elegir concejales y alcaldes, los ciudadanos tendremos la oportunidad de estar representados, de escoger voceros, de buscar personas de carne y hueso que tramiten nuestras diligencias ante las instituciones, que estén en posiciones donde se toman decisiones, se decretan leyes, se elaboran proyectos, se aprueban presupuestos. Así que más allá de la confrontación política que es tan noticiosa, porque siempre se ven las elecciones como una contienda entre gobierno y oposición, oposición y gobierno, y se nos ha venido reeducando como si las elecciones fueran un momento de duelo, de guerra, muerte. Existen debates muy agrios, pero las elecciones son, y quiero subrayarlo en nombre de Soluciones para Venezuela, un momento para que nosotros los ciudadanos estemos representados, para que los ciudadanos busquemos los caminos para luchar por nuestras reivindicaciones. Así que yo invito a participar el 25 de mayo. Me parece que es una gran oportunidad. Esto de mover la fecha, ¿qué lectura le da Claudio Fermín? Porque para algunos significa, bueno, se escuchó la voz de la oposición, se escuchó la voz de esos partidos que aún no estaban listos, que aún estaban hablando de cuáles eran los candidatos y de prepararse para esta contienda electoral, como también la ha denominado, pero otros dicen que se trata también de que sería de que el gobierno estaría escuchando voces y de que estaría pues dando las condiciones propicias para unas elecciones. ¿De qué manera lo ve Fermín? Mire, no conozco exposición de motivo alguna. Solo conocemos la información oficial del doctor Amoroso, quien nos puso al tanto que la fecha sería para el 25 de mayo, pero dentro de las elaboraciones, dentro de los análisis que uno hace, yo observo dos elementos que deben estar presentes y los pongo quizás en el orden en que creo que influyeron. El primero de ellos, que es que hay una colcha, hay como una neblina muy densa de abstención. La abstención ha sido, desde hace ya algunos lustros, ha sido un compañero con demasiada presencia. Siempre hubo grados de abstención, pero la abstención se convirtió, además de un derecho, la gente tiene derecho a no votar si no le gusta ninguno, o la gente tiene derecho a no votar si cree que eso no tiene ninguna utilidad, pero en términos generales, la abstención se convirtió en un mensaje político. Se le hizo creer, hay dos formas de abstención, una por derecho en el sentido de que, bueno, no quiero participar, no me siento identificado, pero también hay una que es motivada por algunos líderes políticos. Así es, y mejor dicho, imposible. Una cosa es que nadie pueda ser penalizado porque se abstenga, pues no me gustó, o tuve un inconveniente para trasladarme, o no me pude inscribir en el registro electoral. Es decir, hay componentes de una abstención, digamos, esperada. La gente siempre hay un grado de abstención. Pero nosotros en Venezuela nunca tuvimos altos grados de abstención, sino desde el momento cuando se convirtió en una bandera política, como tú lo llamas, motivada. Se le hizo creer a la gente, y digo se le hizo creer porque es mentira, se le hizo creer a la gente que si usted se abstenía, si usted no iba a votar, usted era una persona honesta. Es decir, usted era un buen ciudadano, porque se hizo tanta campaña basada en uno que otro elemento cierto, pero de la excepción
de los detalles se quiso convertir eso en la generalidad, se quiso convertir en el todo. Y se le hizo creer al ciudadano, aquellos que no se postulaban, o aquellos que son de la antipolítica, o aquellos que buscan la desestabilización, o aquellos que quieren mostrar que en Venezuela nadie participa, se le hizo creer que ir a votar era un acto de corrupción, que ir a votar era un acto de sinvergüenzura, que ir a votar era ser cómplice de la organización de una trampa. Entonces, bajo este argumento, que se fue haciendo cada día más denso, más nutrido, más presente, no solamente en los programas de opinión de alguien que quisiera emitir esa opinión, sino en la propaganda pagada, en las redes, en los laboratorios. Entonces, yo creo que con este componente de abstención, que incluso hay gente llamando a la abstención, hay dirigentes que creen que son más opositores, hay dirigentes que creen que son más venezolanos o que son mejores ciudadanos y llaman a la abstención. Para mí eso es una desnaturalización, una desviación completa. Entonces yo creo que es posible, no lo sé porque no conozco la exposición de motivos, pero me parece lógico, me parece de sentido común, porque si usted tiene los oídos prendidos y si usted tiene los ojos abiertos, usted se da cuenta que hay mucha gente que no quiere ir a votar, que hay que explicar las razones por las que hay que ir a votar, y muy posiblemente esa haya sido una razón para correr un mes más las elecciones, para que haya tiempo de presentar las candidaturas, para que haya tiempo de explicar la importancia de estar bien representados, para que se comprenda que una Asamblea Nacional, por ejemplo, esta Asamblea Nacional que tenemos... Debemos hacer una pausa, pero usted hablaba de que el no votar no tiene una responsabilidad ni civil ni penal, pero pareciera hoy día que votar o no votar sí implica una responsabilidad social y también algunos señalamientos con los que hay que cargar, indistintamente de cuál sea la decisión que se tome, participar o no. No hay responsabilidad en cuanto a lo legal, pero sí hay una serie de señalamientos, por lo menos en el entorno cotidiano. Consecuencias graves. Sí. Esto lo vamos a estar desarrollando a la vuelta de la pausa. Hablamos de que votar o no votar no implica una responsabilidad civil o penal, no vamos a ir con consecuencias legales por participar o no, pero pareciera que hoy día hay una serie de señalamientos, de segregación de bando y bando por el hecho de participar o no. Quien pertenece al oficialismo y no vota, entonces es considerado un traidor por no ejercer su derecho al voto. Pero entonces quien es considerado opositor y vota también es señalado por traicionar estos ideales. Entonces, ¿cómo se hace en este caso con esta segregación o señalamientos sociales el día de hoy en torno a lo que rodea el voto en Venezuela? El voto es un derecho. Tengo derecho a elegir mis representantes. El voto es un deber. Yo como ciudadano puedo y debo contribuir a configurar, a conformar los poderes públicos. Los concejales no llegan ahí solos. Los alcaldes o gobernadores o diputados a la Asamblea Nacional o el presidente de Venezuela no llegan ahí solos por generación espontánea. Llegan porque unos ciudadanos lo impulsaron, muchos ciudadanos los impulsaron a esos cargos. Entonces es un deber también que uno pueda contribuir a la conformación de los poderes públicos. Pero más allá de esta discusión, de esta antinomia entre derechos y deberes, lo cierto es que ha habido una satanización de las posiciones políticas. Si usted es una persona chavista, usted está en el PSV o usted cree que hay que respaldar el gobierno o que lo ha hecho bien o que ha tenido dificultades, si esa es su posición, esa es su posición. Yo puedo debatir que no estoy de acuerdo. O si usted es una persona de oposición y usted siente que los recursos no se están destinando a las prioridades, que no hay libre acceso por parte de toda la gente a los servicios públicos o al servicio público, que hay sectarismo, que hay represión. Esa es su posición porque usted es de oposición. Eso lo podemos debatir. Pero es que alrededor de los debates públicos ha habido la moralización de las posiciones. Se le quiere hacer creer a la gente que si usted adopta esta, ser chavista, o esta, ser de oposición, usted es un tal, usted es un cual, usted es un sinvergüenza, usted es un bandido. Entonces, hemos caído en un vicio muy grave, una desviación política. Los partidos políticos y las posiciones políticas, en vez de captar gente, en vez de crecer en base a sus postulados,
en base a sus supuestas bondades. Entonces quieren crecer en base a las supuestas maldades o a las supuestas perversidades del contrario. Así que la guerra sucia se ha instalado, se ha convertido en un compañero permanente y hay quienes promueven la abstención diciendo que eso es deshonesto, que eso es una sinvergüenzura. Nosotros en Soluciones para Venezuela vamos a votar porque queremos estar bien representados. Nosotros vamos a votar, entre otras cosas, porque hemos fundado un partido, porque creemos en participar, queremos participar. Nosotros creemos, por ejemplo, que estas gobernaciones que hoy tenemos en Venezuela pueden ser mejor administradas, mejor conducidas, entonces vamos a votar por nuevos gobernadores. Nosotros creemos que la Asamblea Nacional debe ser un cuerpo de representación mucho más plural, no donde haya una situación coyuntural de 250 diputados de una posición política y 20 de otras posiciones políticas. Nosotros creemos en la convivencia, en la integración, en la democracia. Así que yo invito a que se valore la importancia que significa participar, que significa influir. Ahora, en la medida en que usted no participe, esta ecuación es difícil de destruir. En la medida en que usted no participe, usted no tendrá influencia como para inclinar la balanza en un sentido o en otro. Lo único que puede inclinar la balanza es su presencia. Yo llamo a votar y desde Soluciones para Venezuela vamos a participar, vamos a proponer nuestros programas, vamos a proponer nuestros candidatos, estamos trabajando en entendimientos para que haya unificación, es decir, para que haya candidaturas que tengan respaldo múltiple. Así que creo que es muy importante las elecciones del 25 de mayo. Bueno, yo soy un activista. Es decir, yo activo, yo procuro, yo hago diligencias para que las ideas en las que creo puedan llevarse adelante. Yo siempre he creído desde niño, desde joven, y así me han ido pasando los años y nunca he abandonado esa lucha. Yo he creído en que los ciudadanos hemos de ser proactivos. Los ciudadanos en un gremio, en un sindicato, en el trabajo vecinal, en el trabajo cultural, en el trabajo profesional, los ciudadanos que tenemos inclinaciones políticas. Es decir, yo no concibo la política como una moda. Yo no concibo la política como una especie de... hay gente que lo llaman el proyecto. Es decir, algo que usted tiene así como voy a construir un garaje, voy a arreglar los cauchos del carro. Tengo un proyecto, algo que puedo tomar o que puedo dejar. Para mí no, para mí la política es el escenario de involucrarse en lo colectivo. Sin actos violentos. Bueno, yo creo en la paz, yo creo en la convivencia, yo creo en la integración, yo creo en dirimir las diferencias, no solo de manera pacífica, Luciana, sino que yo creo en dirimir las diferencias de manera conjunta. Yo soy un demócrata, es decir, la democracia no es simplemente ir a votar, la democracia no es simplemente acusar a otros de dictadores o de fascistas. La democracia es comportarse como un demócrata. La democracia es respetar todos los pareceres, es activar, es convivir, es admitir, es aprender de los demás, es aportar cada vez que se pueda. Así que yo soy un activista de todos los días, un activista que cree en lo que hace. Incluso creer en lo que uno hace no significa que uno está conforme siempre. Uno puede llegar a estar disconforme. Nosotros, un grupo de venezolanos que venimos de diferentes caminos de la vida, unos veníamos de Acción Democrática, otros veníamos de estar independientes, otros veníamos del movimiento al socialismo, otros veníamos de Bandera Roja, otros venían del PSV, otros venían de no haber estado nunca en política. Hace 7 años, 8 años empezamos a conversar con seriedad en conformar un partido político, porque la política estaba demasiado hundida en los odios, en la confrontación, en el exterminio del contrario. Nosotros que creemos en la convivencia, nos dedicamos a crear soluciones para Venezuela, para que la gente participara. Pero entonces, hoy día un partido que no tenga la tradición, que no tenga más de 50, 60 años de conformación, ¿es una ventaja o una desventaja al no tener lo que se llaman los venezolanos, el cuero bastante grueso para enfrentarse a un partido que tiene muchos años ya en el mandato? Son circunstancias muy complejas. Acción Democrática tiene 84 años, COPEI tiene 80, 79 años. El Partido Socialista Unido de Venezuela, con su antecedente del movimiento Quinta República, tienen un poco más de un cuarto de siglo. Es decir, Primero Justicia, por ejemplo, un partido que ya existe antes de que el chavismo
llegase en su conformación. Es decir, los partidos pueden tener diferentes momentos en su origen. Sin embargo, el desarrollo es complejo. Fíjense ustedes que el Partido Comunista de Venezuela, que es el primero de los partidos, de nuestros partidos que se funda en la década del 30 del siglo pasado, el Partido Comunista data de ese entonces, pero luego el Partido Comunista tiene unos desarrollos de conflictos. El movimiento al socialismo... Pero ¿cómo generar confianza en el ciudadano, por ejemplo, en un partido como Soluciones para Pero Venezuela? a eso voy, el movimiento al socialismo o la causa radical, pues su origen está ligado a un antecedente en el Partido Comunista. En cambio, en el caso de Soluciones para Venezuela, que apenas tiene 6 años de fundado, vamos a cumplir 7 años ahora en septiembre, Soluciones para Venezuela no vino de Júpiter ni de Saturno. Soluciones de Venezuela se conformó con venezolanos que unos eran de AD, otros eran del MAS, otros eran de Bandera Roja, otros eran del PSV, otros eran independientes, otros nunca habían estado en política. Es decir, nosotros somos producto de un tiempo. En este tiempo de confrontación extrema, en este tiempo de desentendimiento, nosotros levantamos la voz para llamar al diálogo, para llamar a entenderse. En este tiempo, por cierto, Luciana, de antipolítica, de abstención, nosotros hemos levantado la voz para llamar a votar. En este tiempo donde la gente se cansa de luchar, perdí o me fue mal, o fulano me levantó la voz, no sigo luchando, nosotros hemos levantado nuestra presencia para decir, activar. Hay que activar siempre que en Venezuela haya un problema, siempre que en Venezuela haya una necesidad. Nosotros nos llamamos Soluciones justamente para transmitir la idea de un compromiso permanente. No, precisamente los hechos han demostrado que tenemos un Claudio Fermín que siempre ha sido defensor de la ruta electoral en diferentes escenarios. Tenemos interacción a través del canal de Telegram, primera página GB, dice el usuario doctor Luis Loyo, lo compartimos a esta hora. Realiza un cuestionamiento, dice saludos, pregúntale a su invitado si él conoce el número de votos obtenido por su partido en las pasadas elecciones y a pesar de eso pregunta acerca de las aspiraciones para los cargos a postular. Mire, esto de las cifras de los partidos, por cierto que el año 20, la última vez que tuvimos elecciones parlamentarias, Soluciones obtuvo 99.000 votos y luego... tuvimos elecciones de alcaldes, de gobernadores, hemos tenido mermas, hemos tenido sumas. Yo no puedo presentar en este momento los votos de Soluciones. Nosotros hemos formado parte de esa Venezuela que ha estado en la incertidumbre, pero también esa incertidumbre de las cifras ha estado en un contexto. Ha estado en un contexto de golpes de Estado, ha estado en un contexto de injerencia extranjera, ha estado en un contexto de desestabilización. Y por eso, en una circunstancia, en una coyuntura histórica determinada, lo que las instituciones, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, determinaron, nosotros, en aras de la estabilidad del país, en aras de que Venezuela siga abriendo caminos para resolver sus desentendimientos, nosotros hemos continuado por una ruta democrática y por una ruta pacífica. Y todas estas circunstancias, si a usted le fue mal en una elección pasada o le fue bien. Si usted cree que en una elección anterior a usted le hicieron trampa, o si usted cree que usted perdió porque usted fue torpe, porque no hizo lo correcto, o si usted cree que su posición no avanzó porque usted escogió el peor de los caminos. Por ejemplo, usted ofreció cambio, pero usted dijo que una vez que cambiaran, usted iba a meter preso a todo el mundo e iba a darle cadena perpetua, y después que usted le ofreció cadena perpetua a Juan, María, José, Rodolfo y Antonio, usted aspiraba a que Juan, María, José, Rodolfo y Antonio lo llamaran para entregarle el poder. Es decir, hay una cantidad de circunstancias absurdas que se le han venido encima a Venezuela en los últimos años. Y el camino no es seguir jurungando esa costra. El camino es la reconciliación. El camino es sentarnos a resolver nuestras diferencias. El camino es ver hacia el futuro. Algunos preguntaban también acerca de la abstención como una herramienta utilizada por factores de gobierno, no solamente por líderes opositores, ya para concluir. Es verdad, a un gobierno, no solamente a este, sino a cualquier gobierno le conviene que quienes quieren sustituirlo no voten. Es algo cajonérico, es algo elemental. A una persona que esté en el poder
o a un grupo que está en el poder y que otros promueven cambiarlo, ¿cómo lo cambian? Amarrándose de brazos. Entonces hay gente que se amarra de brazos, hay gente que se pone un tirro en la boca, hay gente que dice no vote y la justificación que dan es porque no están de acuerdo con las cifras o porque no están de acuerdo con un resultado anterior o porque sienten que el árbitro no es el mejor árbitro, pero fíjense las consecuencias. Es decir, la persona que le está proponiendo a usted cambiar la orientación del país no le dice con qué herramienta la va a cambiar. La única herramienta que tiene es simplemente desestabilizar, invasiones extranjeras. Nosotros creemos que el cambio sí es posible, También que lo podemos hacer preguntaban conjuntamente y que hay que hacerlo con la presencia del ciudadano. Y hay que insistir, porque si no se logró hoy, se puede lograr mañana. Y si hoy no se logró solo, mañana se puede lograr acompañado. Pero hay que hacerse presente. Soluciones para Venezuela llama a votar el 25 de mayo.